Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Me gustaría que vayan buscando en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23. Antes de entrar en el pasaje, siéntese, después, ahora lo leemos. Voy a dar una pequeña introducción que le hemos dado hace un mes y medio más o menos, cuando me tocó exponer también una parte del Sermón del Monte y hablarle un poquito del contexto de las personas en la cual está dirigida este sermón. La nación de Israel estaba padeciendo opresión y maltrato de las naciones vecinas, y en este mismo momento en el cual el Señor está predicando, estas personas están bajo el dominio del Imperio Romano. Este Imperio Romano no veía con buenos ojos el celo monoteísta de los judíos, un imperio corrupto. Y pensando en las personas, la única esperanza que tenían ellos consistía en recordar, tener memoria de las glorias pasadas y también de las promesas que Dios le había hecho a esta nación. Dios le había dado la promesa de que iba a enviar a un Mesías y que no solamente este Mesías restauraría el antiguo esplendor de la nación, sino que habría de llevarla a gloria más excelsa, a gloria más sublime. Y el Evangelio de Mateo nos dice que este Mesías ha llegado. Este Mesías irrumpe en el tiempo y se presenta a dar su discurso inaugural y muy conocido, el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Este es el primer sermón que encontramos en el libro de Mateo. Está compuesto con 5 sermones y el primer discurso que da nuestro Señor es el Sermón del Monte, que empieza del capítulo 5 hasta el capítulo 7, y nos dice que multitudes se reúnen en el capítulo 5, ni bien comienza 5:1, multitudes se agolpan a escuchar a este rey, a este Mesías, que por tanto tiempo la nación de Israel estaba esperando. Nos dice que este Mesías ha llegado, irrumpe en el tiempo y se dispone a dar su discurso inaugural. Pero las palabras que él pronuncia, las primeras palabras que salen de la boca del Señor es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, le dice. No empieza el Señor a darle lo que ellos iban a hacer, las promesas que Él le iba a dar, sino le dice: ¿sabes? Este reino tienes que ser pobre en espíritu. Ataca directamente el corazón pecaminoso. Primero tienes que ver tu corazón y la clase de persona que eres. Así empieza tajantemente nuestro Señor. Les aseguro, hermano, que esto no es lo que ellos querían escuchar. Ellos esperaban promesa de prosperidad, ellos esperaban estabilidad económica. En cambio, el Señor les dice: ¿sabes? No se encuentra ahí la bienaventuranza, no se encuentra en esas cosas que ustedes están pidiendo y que buscan. Ciertamente el Señor vino y estableció su reino, pero no como ellos pensaban, no como ellos tenían en su mente. El Señor vino, estableció su reino, pero con sus características, con sus reglas, con sus parámetros, no como los que ellos querían. Y así comienza su sermón. Y este es el primer discurso que encontramos en el Evangelio de Mateo. Y meditando en todo el pasaje del primer sermón, hay una enseñanza general, y es que nos dice que el reino de los cielos es difícil. Si queremos sacar una conclusión rápida en todas las enseñanzas que el Señor está dando en este sermón, el reino de los cielos es difícil. Y no solo eso,
entrar, pertenecer a ese reino es aún más difícil. Y lo más triste de esto es que estas personas que profesaban ser hijos de Dios, profesaban ser parte de este reino, se creían que ellos pertenecían a ese reino, toda esta multitud. Pero el Señor le dice: ¿quieres ser parte de este reino? Tienes que ser pobre en espíritu. ¿Quieres ser parte de este reino? Tú tienes que llorar y lamentar por la pecaminosidad que hay en ti. ¿Quieres ser parte de este reino? Tú tienes que ser una persona mansa, una persona humilde. Tienes que tener hambre y sed de justicia. Tienes que padecer persecución. Tienes que ser la sal y la luz de este mundo que está perdido. ¿Quieres ser parte de este reino? Tienes que santificar tus ojos, tus pies, todo tu cuerpo. ¿Quieres ser parte de este reino? Tú tienes que ser una persona veraz, que tu sí sea sí, que tu no sea no, dice el Señor. ¿Tú quieres ser parte de este reino? Ama a tus enemigos. Y no solo eso, ora por ellos. ¿Tú verdaderamente quieres ser parte de este reino? Bueno, tienes que ser perfecto. ¡Wow! Difícil entrar en este reino. Difícil es este reino. No hay chance alguna para pertenecer a este reino con nuestras propias obras. No hay chance alguna que podamos hacer algo para pertenecer a este reino. Cuando el Señor establece estas normas y las características de los ciudadanos del reino, dices: no podemos entrar a este reino. Es difícil. Esto seguramente le explotó la cabeza, y cuando nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, y cuando llegamos al capítulo 12, vemos que rechazan abiertamente al Señor. Ellos no querían a este Señor. Ellos no querían las demandas del reino. Querían otras cosas. Pero es difícil entrar en este reino. Y vamos a nuestro texto, y ahí sí nos ponemos de pie para leer el pasaje. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21 y el 23. Que nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Puede tomar asiento, hermano. En estos versículos, del versículo 21 al 23, nos encontramos ante una de las advertencias más solemnes de toda la palabra de Dios. Es un texto que nos hace temblar, porque Jesús describe la trágica situación de personas que en aquel día final, se van a presentar delante de Él con toda la seguridad y con toda la confianza de ser cristiano, y sin embargo nos dice el pasaje que esas personas van a ser condenadas. A fin de cuentas, estas personas de nuestro pasaje se acercan delante del Señor y presentan sus credenciales. Parecen ser excelentes. Han realizado actos importantes de servicio en su nombre. Evidentemente, ellos mismos también confiesan y declaran el señorío de Cristo. Piensan que son discípulos de Él. Y probablemente, porque lo que nos dice el texto, proclaman la palabra de Dios. Pero para sorpresa de ellos, escuchan las terribles palabras del Señor. En el versículo 23. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por esto le digo, hermanos, que estas palabras hacen temblar nuestros corazones. A todos aquellos que nos profesamos cristianos, a todos aquellos los que nos ponemos este cartel y decimos: ¿sabes? Yo soy cristiano. Bueno, estas palabras deben hacer temblar nuestros corazones.
Pero antes de entrar a nuestro pasaje de lleno, me gustaría recordarles, ahí en el mismo capítulo, del versículo 13 y 14, que lo vamos a leer, el Señor en versículos anteriores da las últimas advertencias y lo leemos. Él da 4 advertencias y una de esas es la que encontramos en el capítulo 13, versículo 13 y 14 del capítulo 7 de Mateo. Recuerden que el Señor está cerrando su sermón, Él está predicando y empieza a dar las implicaciones del sermón y da 4 advertencias y esta es la que encontramos. 13 y 14. Dice Él, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. O estás en el camino ancho o estás en el camino angosto. No hay camino entre medio, no hay atajos, no hay senderos. El Señor nos dice que hay 2 caminos. O estás en uno o estás en el otro. Hay 2 caminos, pero con distintos destinos. Uno te lleva al reino de los cielos y el otro te lleva a la condenación eterna. Pero el mundo nos dice, no hace falta por ir por el camino angosto. Yo tengo un camino mejor. Yo tengo un camino más placentero, a donde tú no tienes que rendirle cuenta a nadie. Este camino puedes hacer lo que quieras, no hay límites, no hay reglas. Ven conmigo, ven. A fin de cuentas, Dios ama todo, Dios es amor. A la larga, este camino también te va a llevar al cielo. Ven conmigo, dice el mundo. Ven. Y nos clama en la tele, en las redes sociales. Nos dice, ven conmigo. Este es un camino espacioso. Este es un camino ancho. Ven, trae a tu familia, trae a tus hijos, trae amigos. Ven, hay lugar para todo. Ven conmigo. Este camino también te va a llevar al cielo. Eso es mentira de Satanás, hermano. Ese camino te va a llevar a la condenación eterna, nos dice nuestro texto. Eso es mentira, absolutamente mentira. Por eso el Señor está dando estas advertencias de entrar por la puerta estrecha, por entrar por ese camino angosto, porque es el único camino, el cual te va a llevar al cielo. Es el único camino. No hay otro camino para ir al cielo. No hay atajos. Y les advierte a su audiencia y les dice, ¿sabes? Entren por la puerta estrecha. Caminen por ese camino angosto. Y la segunda advertencia la encontramos en el versículo 15 al 20. Se lo leo rápidamente. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esta es la advertencia número 2. El Señor les advierte a tener cuidado del engaño de los falsos maestros, de los lobos, le dice el Señor.
de aquellas personas que no le importan las almas del creyente. Tengan cuidado, les advierto. Estos lobos es lo único que quieren y lo que buscan de ustedes es la riqueza y nada más. Dinero, dinero. Tengan cuidado de estos lobos. Tengan cuidado. Pero no solamente el Señor le dijo que tengan cuidado y nada más, sino que Él les dice la forma de cómo identificar a estos lobos. Le dice que vienen a ustedes, a vosotros, con vestidos de oveja. Tienen una piedad como cristianos, pero sin embargo son lobos. ¿Y cómo es la forma de la cual la audiencia podía identificar? Bueno, por su fruto, les dice. Un buen árbol da buenos frutos, no malos frutos. Cuidado con estos lobos. Y la tercera advertencia es la que estaremos viendo hoy. La advertencia número 3, una advertencia contra la falsa profesión. Un llamado de atención para meditar en nuestra fe. Si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es verdadera. Y ahí leemos nuestro versículo 21 que nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las palabras que pronunciamos nos dan evidencia genuina de poseer una fe verdadera. Podemos pronunciar versículos bíblicos, podemos predicar el Evangelio, e incluso podemos predicar desde un púlpito y enseñar a la congregación, y eso no da evidencia de poseer una fe genuina. Sin embargo, esto no nos da clara evidencia. Podemos decir muchas cosas y eso no da una evidencia genuina de que somos verdaderos cristianos. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En nuestro texto las personas están llamando enfáticamente a Dios como Señor, Señor. Ellos están declarando: tú eres mi Señor, están diciendo. En el Antiguo Testamento esta palabra se usa para dirigirse a Jehová, a Dios. En otras palabras, ellos están declarando: Señor, tú eres mi Kyrios. Tú eres la autoridad suprema, tú eres el juez de toda la humanidad y me someto a tu voluntad porque hay una relación íntima entre nosotros. Eso es lo que ellos declaran. Por eso eres tú mi Señor. Señor, Señor, les dicen. Esto era más que una forma cortés de dirigirse a Dios. Era más que una forma honrada para hablarle a Él. Era reconocerle a Él en todos sus atributos y estar bajo el dominio de Él y el poderío de Él. Pero aunque pronuncie las verdades teológicas aún más profundas que encontramos en las Escrituras, eso no da evidencia de que pertenecemos a la familia de Dios. Eso no nos da una clara evidencia de que si somos cristianos genuinos. Hoy en día es difícil salir a la calle y no encontrar cristianos. Todos se declaran cristianos, todos, la mayoría. Muchos profesan con sus labios ser cristianos. Tú preguntas, cuando vas a predicar el Evangelio a las plazas, la mayoría son cristianos apartados, pero son cristianos, dice. Cristianos de labios. Cristianos de labios y nada más. Ese es el título. El mismo Jesús habla en otra oportunidad, dice Él en otra ocasión: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. No sé si ustedes escucharon, incluso nosotros mismos declaramos el nombre del Señor y decimos que Él es nuestro Rey, cantamos que Él es nuestro Rey, que Él es todo para nosotros. Pero la pregunta es: ¿sabemos
lo que implica que Jesús sea todo para nosotros? ¿Sabemos lo que implica que Jesús sea nuestro Rey, nuestro Señor? Cuando estamos declarando que Jesús es el Señor nuestro, ¿estamos entendiendo la profundidad de nuestra declaración? El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No hay acceso a ese reino por las palabras que pronunciamos. No hay acceso. Y el contraste que el Señor hace y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice, sino el que hace. Descartamos toda idea de que el Señor esté enseñando en este pasaje, como algunos he leído tanto, pero algunos sostienen que podemos hacer algo, como una especie de obra, pero descartamos esta idea, que este pasaje nos esté enseñando eso. ¿Por qué? Porque tendríamos que descartar todas las otras enseñanzas que tenemos en la Escritura que nos dicen que Dios salva a las personas por el puro afecto de su voluntad, sin que ella tenga que hacer absolutamente nada. Él es soberano y salva y trae a su reino a quien Él le plazca. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Por lo tanto, descartamos esta idea de poder hacer algo para pertenecer a ese reino. Pero, si pertenecemos a ese reino, si declaramos que pertenecemos a ese reino, sí tenemos que hacer algo. Volvemos. Si pertenecemos a ese reino, sí tenemos que hacer algo. Y el Señor dice que eso se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es el resultado de poseer una fe genuina. Es la consecuencia de haber reconocido que eres un pobre en espíritu. ¿Has visto tu miseria? Y entonces respondiste en obediencia a Dios, lloraste por tu pecado. Entonces, ahora tú te sometes a la voluntad de Dios. Ahora tienes hambre y sed de justicia. Quieres que otras personas reflejen ese carácter de Cristo. Y no solamente eso, no solamente que quieres, sino que estás comprometido en eso, en que otros reflejen el carácter del Señor. El hacer la voluntad es tu deleite, es lo que anhela, es lo que deseas cada día. Diríamos como David, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Recuerden, el hacer la voluntad de Dios es el resultado de tener una fe genuina. No que nosotros podemos hacer algo para entrar a ese reino. Es la consecuencia de nuestra salvación, hacer la voluntad de Dios. Leo una cita de David F. Burt que nos dice lo siguiente. Nos esforzamos, pues, por hacer la voluntad de Dios. Sabemos que en esta vida los resultados serán siempre parciales a causa del carácter incompleto de nuestra transformación. Pero esto no quita que sean reales. Cristo nos insta a que seamos hacedores de la palabra, no oidores ni habladores. Se trata no solamente de escuchar con atención las palabras del Sermón del Monte, no solo darle nuestra aprobación mental, sino de ponerla por obra. Pero aquí están las buenas noticias. No es cuestión de una vivencia inmaculada, sino de una vivencia íntegra. No se trata de alcanzar la perfección mientras estamos en este mundo, pues solo ha habido una sola persona buena, esa es Dios. Y sino de perseguir la aspiración a la perfección. No se trata de la justicia sin desliz alguno, sino de la auténtica hambre y sed de justicia. No es cuestión de caminar sin caída, sin tropiezo, sino de perseverar fielmente en el camino, a pesar de ello.
No es cuestión de nunca tener que llorar por tu pecado, sino de entregarnos con sinceridad, perseverancia y coherencia en la lucha que tenemos cada día con nuestro pecado. Esta es la verdadera evidencia de un cristiano genuino, que persevera en el camino del Señor a pesar de su desliz, a pesar de su fracaso. Esta es la verdadera evidencia. Busca cada día santificar al Señor. Busca cada día santificarse para Él. Busca constantemente apartarse del pecado. Todos los días de su vida. Esa es su meta, parecerse a su Señor. No es simplemente decir, bueno, yo soy cristiano y nada más. No es solamente reconocer a Dios como el Señor. No solamente decir, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi todo. Es llevar una vida comprometida en santidad. La vida cristiana no es un juego de fin de semana, decía Súger en uno de sus sermones. Es reflejar el carácter de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, sometiéndonos a su palabra, a sus enseñanzas. Si tendríamos que tomar una porción del Sermón del Monte y hacer un examen de nuestra vida, bueno, yo elegí las bienaventuranzas. Estoy completamente convencido, hermano, que mi calificación a la luz de las bienaventuranzas es 0. No soy lo suficientemente pobre en espíritu como me dice el Señor. Ni lloro por la gravedad de mi pecado. Muchas veces tomo mi pecado con liviandad. No soy para nada manso. Enseguida me irrito. ¿No le pasa a usted también eso? Nuestro pastor dice que las personas así son de mecha corta. El abuelo de Ivana decía, leche hervida. No tengo la suficiente hambre y sed de justicia que nos dice. Ni estoy totalmente comprometido que otros reflejen el carácter de Cristo. Muchas veces estamos llenando nuestros corazones con la basura que ofrece este mundo, en vez de limpiar nuestros corazones para ver a Dios. ¿Pacificadores? ¿Yo? Hermano, pero estoy completamente convencido. Aunque mi calificación sea 0, estoy completamente convencido de que si soy un hijo verdadero de Dios, Él ha de completar su obra en cada uno de sus hijos. Filipenses 1:6 me da esa esperanza. Y dice, estando persuadido, dice Pablo, de esto, desde que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las Escrituras nos dan esperanza de que vamos a poseer el carácter del Sermón del Monte a través de nuestra santificación progresiva, sometiéndonos a su voluntad. Pero obviamente en el ámbito terrenal eso no va a ocurrir nunca. Pero debe haber una progresión en nuestra vida de santificación. Debemos reflejar el carácter de un verdadero hijo de Dios. Avanzamos en el versículo 22. Contra la advertencia de una falsa profesión. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En toda la Escritura hay solo 15 casos en los que alguien se dirige a otra persona repitiendo su nombre. Y vamos a mencionar algunas, no todas. En Génesis, capítulo 22, versículos 11 y 12, Abraham, en el monte Moriab, estaba listo para enterrar el cuchillo a su hijo en el pecho, a su hijo Isaac. Y Dios intervino en última instancia
diciéndole por medio del ángel del Señor: Abraham, Abraham, no pongas tus manos sobre el muchacho. Otra, vemos en Éxodo 3:4, Dios habla en Moisés desde el arbusto ardiente en el monte Horeb, diciendo: Moisés, Moisés. Y más adelante, ya en el Nuevo Testamento, Jesús, en Lucas capítulo 10, versículo 41, Jesús cuando reprende a Marta en Betania y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. En Hechos capítulo 9, versículo 4, Jesús confronta a Pablo en camino a Damasco, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tal vez el ejemplo más emotivo de esta repetición en las Escrituras se encuentra en el grito de Jesús en la cruz, en Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los idiomas que se escribieron las Escrituras, cuando alguien repetía de forma personal el nombre de alguien, ello sugiere una comunión, una relación íntima. Cuando alguien está repitiendo ese nombre, está diciendo que tiene una relación íntima con esa persona. Acá en el Sermón del Monte nos dice el Señor que esas personas, en el día final, la gente no solo vendrá y le dirá: Señor, te pertenezco, somos tuyos, somos tus discípulos, sino que se dirigirá a Él en términos de intimidad. Ellos le dirán: Señor, Señor, como si lo conocieran de una forma personal, como si lo conocieran de una forma más profunda, como si hubiera una relación entre ellos dos. Estas personas se le van a acercar con esa actitud. Nuevamente e insistentemente estas personas proclaman tener una relación íntima con el Señor. Y no solamente eso, sino que ellos van a dar ahora sus argumentos para poder entrar a ese reino. Y les dice: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es terrible porque muchas personas que se proclaman cristianas, que llevan este nombre, están confiando en sus obras, en lo que ellos pueden hacer. Están confiando en que hacen algo como algún mérito para pertenecer a ese reino. Están confiando en esto. Recuerden que proclamar la palabra de Dios lo pueden hacer los incrédulos también. Cuando nosotros vamos en Números capítulo 23, versículo 5, que tenemos un ejemplo de esto, Dios puso palabras en la boca de Balaam. Aunque este profeta era falso y malvado, el Espíritu Santo capacitó y dio estas palabras, pero él no era un genuino, él era un profeta malvado, cruel. Cuando nosotros vamos a 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, incluso después que el rey Saúl se volviera apóstata, que abandonara la fe, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó, proclamó la palabra de Dios, como los demás profetas lo hacían. El malvado en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 11, versículo 51, el malvado sumo sacerdote Caifás, de un modo involuntario e inconsciente, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Entonces, proclamar la palabra de Dios lo pueden hacer los incrédulos también. Esto no nos da una evidencia de que alguien es genuino o no. Podemos ser confundidos en esto. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 13 y 14, los incrédulos hijos de Exeba,
Por ejemplo, eran judíos exorcistas que se ganaban la vida echando fuera demonios. Tampoco podemos confiar de que vamos a entrar en el reino de los cielos por echar fuera demonios. No nos da una evidencia de que pertenecemos al reino de los cielos por sacar fuera demonios, echar. Hoy existen los milagreros, curanderos, exorcistas, apóstoles, profetas, ungidos y no sé cuántos otros títulos más se ponen, que afirman trabajar para Jesucristo, que afirman trabajar para la obra de Dios, pero son engañadores, usados por el mismo Satanás. Ninguno de sus argumentos, vemos cuando vienen delante del Señor, son aceptables. Ninguno. Ninguno son aceptados por Dios. Pensamos nosotros, ¿qué haremos en ese día cuando nos presentemos delante de Dios? ¿Con qué nos presentaremos delante de Él? Cuando la Biblia nos dice que doblaremos nuestra rodilla y confesaremos a Dios, a Jesús como el Señor, toda la humanidad. ¿Qué haremos? Cada uno de nosotros. ¿Sacaremos nuestro currículum espiritual? Señor, Señor, hicimos actos evangelísticos. Señor, Señor, proclamamos tu palabra. He servido en la iglesia, he ido a visitar enfermos, he ido al obelisco a proclamar que estoy en contra del aborto. ¿Qué más podemos poner en nuestro currículum? Te he proclamado en las redes sociales. ¿Qué pondremos? ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios? ¿Crees que esto es suficiente para entrar a ese reino? No hay nada más hermoso, hermano, y placentero que servir al Señor. Ese es el gran privilegio que tiene un cristiano. Hay gozo en nuestros corazones cuando servimos a Dios. Pero no hay nada más horrible y nada más abominable que confiar en lo que podemos hacer. Dejar de lado a aquel que padeció una muerte horrenda en la cruz para justificarnos, para hacernos parte de ese reino. En Él debería estar toda nuestra confianza, no en las capacidades, no en lo que podemos hacer, en Él, en Jesucristo. En Él debe descansar nuestra confianza y la entrada a ese reino. Puedes pensar que sirves al Señor en todos estos aspectos, pero sin embargo, estar lejos de Él. Y una de las declaraciones más terribles, hermano, que encontramos en las Escrituras, en el versículo 23, y ya vamos terminando. Nos dice de la siguiente manera: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No podemos pensar en este pasaje ni meditar sin pensar en cada una de nuestras vidas, en cada una de sus vidas, en mi vida, de la vida de los cristianos. Qué triste sería llegar en aquel día a presentarnos delante del Señor creyendo que toda nuestra vida ha sido un cristianismo genuino, un cristianismo verdadero. Y sin embargo el Señor nos diga, ¿sabes? Nunca te conocí. Nunca tuvimos una relación íntima. Tú me declarabas que yo era tu Señor, pero sin embargo tú vivías alejado de mí. Tú nunca aplicaste mis exhortaciones, tú nunca entraste por la puerta estrecha, tú nunca has edificado tu casa sobre la roca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí a todos los que practican la maldad. Literalmente dice el pasaje eso. Los que se deleitan en la iniquidad. El autoengaño
es lo más trágico que puede pasarle a una persona, engañarse a sí mismo. Como mencionábamos recién, vivimos rodeados de personas que se declaran cristianas, que se ponen este cartel, pero van camino a la condenación porque sus vidas no concuerdan con lo que ellos dicen. No se puede entender. No son los que dicen, no dice nuestro pasaje, sino los que hacen. Si nosotros vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 4, se los leo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si tú dices amar al Señor, si tú dices que eres cristiano, entonces nuestro pasaje de Juan nos dice que debemos guardar sus mandamientos. 1 Juan 1:6 nos dice también, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y practicamos la verdad. La vida cristiana no es simplemente declarar que Jesús es nuestro Señor y después vivir la vida como nosotros queremos, con los estándares que nosotros queremos. No, Dios nos ha establecido los estándares en cual nosotros debemos caminar. No es como nosotros queremos, es como Dios dice. Requiere dejar el pecado constantemente, cada día, dejar de amar las cosas de este mundo. Jesús dijo que el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra forma de entrar en el reino de los cielos, aunque sea difícil. Esta es la forma. Hermano, cuando nos presentemos delante del Señor, volvemos a pensar en esto. El pasaje nos lleva a pensar en esto. Cuando estemos delante de Él, yo no sé lo que tú quieres escuchar, pero yo no quiero volver a escuchar Mateo 7:23. No quiero escuchar nunca te conocí. Eso sería terrible. Yo quiero escuchar Mateo 25:23, que nos dice, buen siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Sin duda, hermano, todos los que nos declaramos cristianos, cuando nos paramos en esta porción de las Escrituras, eso debe hacer temblar nuestros corazones. Y de manera implícita este pasaje nos está mandando a examinar nuestras vidas cada día. La Biblia nos dice que debemos examinarlo. Pablo manda a Timoteo a examinarse, a que tenga cuidado de sí mismo. Los proverbios nos hablan de guardar nuestros corazones. Los profetas nos hablan que nuestro corazón es engañoso. La Biblia nos habla de examinar nuestras vidas. Este pasaje nos está implícitamente, nos está hablando de examinarnos, de probarnos si verdaderamente somos lo que somos, a la luz de las Escrituras, obviamente. Y terminando, las palabras de un grabado en la catedral de Lübeck, en Alemania, refleja muy claro la enseñanza que el Señor nos da en este pasaje. Se la cito y terminamos. Así nos habló Cristo nuestro Señor. ¿Me llamas maestro y no me obedeces? ¿Me llamas luz y no me ves? ¿Me llamas el camino y no andas en mí? ¿Me llamas vida y no me vives? ¿Me llamas sabio y no me sigues? ¿Me llamas justo y no me amas? ¿Me llamas rico y no me pides? ¿Me llamas eterno y no me busques? No me culpes si te condeno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a examinarnos.